Bullard, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio de Bullard, Falla y Escurra. Y hoy día vamos a conversar sobre los abogados en el cine, en este webinar, que justamente trata de entender y comprender cuál es el alcance y la visión que el cine tiene de los abogados. Los invito a participar en este evento, que creo que va a permitir salir un poco de la discusión jurídica tradicional para ver cómo nos ven los cineastas a los abogados y cómo podemos aprender del cine para entender lo que los abogados hacemos. El cine y el derecho tienen varios puntos en común. El primero es que, al igual como los abogados, los cineastas cuentan historias. Entonces, de la técnica cinematográfica se puede aprender muchísimo de cómo contar una historia, ¿no? Hay elementos en la narrativa del cine que ayudan a los abogados a contar una mejor historia. En segundo lugar, muchas de las historias que se cuentan en el cine tienen que ver con abogados, con lo que los abogados hacen. Y de alguna manera refleja lo que los abogados, cómo los abogados son vistos por la gente. Finalmente, un director de cine lo que busca hacer es crear una imagen de un abogado, y esa imagen suele coincidir con lo que los espectadores esperan. En consecuencia, cuando los abogados vamos a ver una película, muchas veces nos vemos reflejados en esa película. Y más allá del carácter cinematográfico de los personajes, donde siempre hay exageración y siempre hay una deformación, los abogados de alguna manera somos dibujados de una forma en que representa lo que la gente piensa de nosotros, y eso nos ayuda a aprender de nosotros mismos. Bueno, yo creo que hay una interrelación continua, ¿no? Sin duda, no se puede hacer una buena película de abogados si no se entiende bien lo que los abogados son y lo que los abogados hacen, ¿no? Como todo personaje, requiere que el creador de la imagen, de ficción del abogado, tenga un fundamento en la realidad, porque si no, el abogado que aparece en la pantalla no tendrá verdad, no parecerá un abogado real. Y es necesario que lo sea para que la historia sea creíble. Pero por otro lado, los rasgos que el abogado ve reflejado en el cine, que son incorporados por quienes crean la ficción, el guionista, el director, los actores, reflejan de alguna manera lo que los abogados son y quisieran ser, o no quisieran ser. Y de esa manera hay una interacción continua entre los dos mundos, ¿no? El mundo real enriquece lo que los abogados, enriquece a los abogados que vemos en la pantalla, y los abogados de la pantalla ayudan a los abogados a comprender mejor cómo nos ven, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer bien. Sí y no, ¿no? Creo que una de las ventajas que tiene el Common Law es que su propia estructura legal y las reglas que se aplican lo hacen más cinematográfico. Es decir, los juicios que vemos en las películas tienen un componente de dinámica, de confrontación, del cross-examination, del interrogatorio del testigo, de la prueba sacada en plena audiencia, o de la pregunta impactante que se le hace a un testigo que termina con la respuesta sorpresiva que revela la verdad de la historia. Eso es difícil de conseguir si yo siguiera una estructura como la que uno ve en un juicio acá en el Perú, ¿no? Uno va a una sala de audiencias en Perú y ve una cosa muy distinta, y habría que ser un director muy imaginativo para conseguir que esto efectivamente tenga el mismo impacto que tendría que el que uno ve en un juicio norteamericano o inglés. Sin embargo, creo, y hay muchas películas también interesantes que retratan el rol de los abogados en el mundo del civil law, ¿no? El secreto de sus ojos, por ejemplo, es una película extraordinaria que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Retrata la realidad latinoamericana de un proceso, aunque siempre contaminada con los elementos digamos, de la dinámica common law, del juicio confrontacional, a pesar que en la película no se ve un juicio, sí hay una dinámica penal muy parecida a la que uno ve en un procedimiento civil. Sin duda creo que el mundo latinoamericano ofrece una dinámica diferente, elementos distintos
formas diferentes de plantear los personajes, ¿no? Los jueces no son iguales, los litigantes no son iguales, y creo que ahí hay un campo muy rico para ser explotado por los cineastas en crear historias que se den en ese contexto. Bueno, hay distintas formas como impacta, ¿no? La primera es que estudiar la técnica cinematográfica, como estudiar la técnica teatral, que es otra forma de contar historias utilizando algunos elementos comunes y algunos distintos, ayuda, como decía, a contar historias, a hacer que las historias tengan más impacto. Hay elementos que tienen que ver con la actuación, con la puesta en escena, con los mensajes, con el storytelling, donde estos elementos contribuyen a la formación, y en los cursos que he estado dictando en los últimos tiempos es lo que ha ocurrido. Yo dicto un seminario de litigación en el cual utilizamos herramientas comunicativas, donde el haber estudiado elementos del cine o del teatro son muy útiles. Hay sin duda un elemento adicional importante, y es la posibilidad de reflejar en el mundo educativo, docente, jurídico, cosas que usualmente los abogados o los profesores de derecho omitimos, ¿no? Usualmente solemos ver los casos como un problema que está escrito en un papel y que tiene que ser resuelto por escrito en otro papel. Son los típicos exámenes que tenemos que enfrentar. Pero el mundo jurídico es bastante distinto. En el mundo jurídico uno tiene que confrontar no solamente problemas jurídicos, tiene que confrontar problemas psicológicos de los personajes involucrados, tiene que confrontar problemas sociales, políticos, problemas emocionales, que las películas reflejan muy bien y que ayudan a entender mejor al abogado que va a tener que moverse en ese ambiente. Lamentablemente recibimos muy poca formación sobre cómo tratar a un cliente o cómo enfrentar una coyuntura política determinada. Las películas nos muestran, es cierto que en el mundo de la ficción, pero de alguna manera inspirados en la realidad, cómo se presentan estos dilemas, cómo se presentan estos problemas y cómo los abogados tienen que resolverlos no solo tomando en cuenta elementos jurídicos, sino elementos de otro tipo. Es muy difícil decir que uno tiene un género favorito. A mí me gusta en general todo tipo de películas. Me gustan mucho las películas italianas, en parte porque siempre tienen un componente trágico y de humor al mismo tiempo, y eso en general me gusta. Yo diría que mi preferencia está mucho por directores italianos. Las 3 películas que a mí más me gustan son de directores italianos. Nos habíamos amado tanto, Cinema Paradiso, Novecento de Bertolucci. Es decir, son películas que tienen estos elementos que señalo, ¿no? Hay partes graciosas y partes muy trágicas o muy dramáticas. Yo creo que esa combinación es una combinación que me gusta, pero definitivamente los géneros, digamos, varios géneros me gustan, digamos, en general. Y diría que dentro del mundo de los abogados, me gustan mucho los juicios de courtroom, o sea, los juicios de sala de juicios, ¿no? En parte por mi propia actividad profesional, ¿no? Que es litigar y ser árbitro. Y me gustan mucho estas películas. Para mí, 2 directores extraordinarios en el manejo de este género son Sidney Lumet, que tiene una película que no es un courtroom, pero es casi un courtroom, que es 12 hombres en pugna, y Otto Preminger, que tiene quizás la mejor película sobre juicio que yo he visto, que es Anatomía de un asesinato, alguna de cuyas escenas veremos en el conversatorio que tenemos este sábado. Bueno, creo que es importante entender esta relación de los abogados con el cine, ¿no? Un famoso director italiano, Scola, decía que el cine es como un espejo pintado, ¿no? Donde uno ve la realidad pero deformada, ¿no? Y esa deformación, sin embargo, no nos hace perder que estamos viéndonos a nosotros mismos. Discutir el rol de los abogados en el cine es importante porque nos ayuda a vernos en el espejo, y a pesar que la ficción nos deforma, también da forma a una forma de entendernos y de vernos, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que vernos reflejados ayudará mucho a que comprendamos mejor a través del arte cómo somos, cómo nos ven y cómo deberíamos ser.